Vamos a dar inicio con la presentación. Mi nombre es Marvin Harley Castro. Actualmente me desempeño como encargado de producto en Elbatron, a cargo de ciertas líneas, entre ellas Associated Research, que se enfoca en equipos para pruebas de seguridad eléctrica. De ahí el tema que nos une el día de hoy. Todo lo que conlleva la introducción a los instrumentos para pruebas de seguridad eléctrica en relación a los fundamentos, aplicaciones y al uso que se le puede dar a todos estos equipos. La agenda para este webinar abarcará los siguientes temas. Primero hablaremos sobre la importancia de las pruebas de seguridad eléctrica a nivel industrial. ¿Cuál es la diferencia respecto a las pruebas de tipo y pruebas de rutina? ¿Qué quiere decir equipos llamados productos clase 1 versus clase 2? Y un repaso a los conceptos de los diferentes tipos de prueba de seguridad eléctrica, al menos los más comunes y estandarizados a nivel de la industria. Llámese resistencia dieléctrica, resistencia de aislamiento, continuidad a tierra, enlace a tierra y corriente de fuga. Vamos a ejemplificar un caso de estudio real en función de estas pruebas. Una breve introducción a la línea de los equipos de seguridad eléctrica que tenemos en nuestra empresa y unos métodos de seguridad en cuanto al uso de estaciones de trabajo para técnicos que ejecutan este tipo de pruebas. Vamos a dar un repaso a estándares y normas en los diferentes tipos de aplicación, que son varios, y cuál es nuestra cartera para la parte de servicios de calibración. El formato de la presentación será de unos 45 minutos aproximadamente, más el espacio de preguntas. De igual forma, si surgen dudas, pueden escribir, ya sea en la sección de comentarios o preguntas. Con gusto voy a estar atendiendo, ya sea en tiempo real o al finalizar la presentación. En cuanto a la importancia de las pruebas eléctricas a nivel industrial, vamos a encontrar 4 razones principales. Primero, la seguridad. Siempre debemos asegurarnos que los productos que ya sea ensamblemos, manufacturemos u utilicemos no supongan un peligro, en este caso para los usuarios finales y para eventualmente los técnicos que se encargan de estos procesos, ya sea de ensamblaje o manufactura. También la parte de calidad es importante. Las pruebas de seguridad eléctrica ayudan a detectar defectos de mano de obra en los dispositivos que se estén fabricando. Esto evita que podamos realizar una gestión de retiradas costosas del mercado de equipos porque post envío se detectó que había un error o un defecto de mano de obra, ya sea en el ensamblaje o a nivel propio de seguridad. De ahí vamos al tema de control de costos. Esta identificación de problemas de producción antes de enviar los productos ayudan a evitar dichas retiradas costosas del mercado. Por último, tenemos la parte de responsabilidad. Siempre hablamos de en dónde recae la responsabilidad final de la ejecución de pruebas de seguridad eléctrica para los diferentes productos. Se habla de que la responsabilidad de realizar este tipo de pruebas recae en primera instancia en el fabricante. De ahí podemos utilizar este tipo de pruebas en el día a día, no del tipo destructiva, sino del tipo de identificación de problemas, más que todo de evaluación del desempeño de la calidad del instrumento. Eso nos va a llevar a hablar de las pruebas en función de productos clase 1 o clase 2 y la diferencia entre pruebas de tipo versus pruebas de rutina. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos conceptos? Básicamente las pruebas de tipo son las que se realizan en pequeñas muestras, comúnmente se llaman prototipos, y son muy ejecutadas en entornos ya sea de laboratorio o pruebas de conformidad, llámese ensayos de calidad. Mientras que las pruebas de rutina generalmente se hacen en un muestreo mayor,
típicamente el 100% de pruebas de los productos finales, ya sean ensamblados, manufacturados u utilizados en una respectiva empresa. Estas pruebas de rutina se realizan generalmente en líneas de producción después de un ensamblaje final. De ahí la principal diferencia entre ambos conceptos. Hay ciertas diferencias en relación a los 5 tipos de pruebas que mencioné de seguridad eléctrica, resistencia de aislamiento, continuidad a tierra, enlace a tierra, resistencia eléctrica y corriente de fuga. Cada una de ellas se va a aplicar según sea dentro del campo de pruebas de tipo o prueba de rutina, en función de la necesidad. Enfocándonos en pruebas de tipo, son realizadas mayormente a nivel de ingeniería, productos de muestra, según mencioné, normalmente ejecutadas por los fabricantes u agencias de seguridad, ejemplo, el estándar UL. Las normas de seguridad están diseñadas para garantizar siempre la seguridad final del producto. Y esto es una característica importante, que es la diferencia en relación a las pruebas de rutina. Las pruebas de tipo también verifican la integridad del diseño del producto y son más rigurosas que las pruebas realizadas a nivel de rutina en líneas de producción. Son más del tipo destructivo. En cuanto a las pruebas de rutina, generalmente se realizan en líneas de producción o instrumentos ensamblados y a diferencia de las pruebas de tipo, son diseñadas para garantizar la seguridad no del producto, sino del usuario final, la persona que va a utilizar dicho instrumento. De aquí podemos hablar de pruebas de resistencia eléctrica, continuidad a tierra, resistencia de aislamiento. Todas ellas se especifican comúnmente como pruebas del tipo rutina. Tanto el fabricante como las agencias de seguridad pueden especificar pruebas adicionales a estas que mencioné para garantizar normalmente un nivel aceptable de cumplimiento en relación a las normas de seguridad dentro del estándar que aplique según la industria en la que ellos ejercen. Luego tenemos otro concepto importante que es clase 1 versus clase 2. Estándares como el NRTL, que quiere decir Laboratorio de Pruebas con Reconocimiento Nacional, normalmente indican que los productos eléctricos incorporan 2 líneas de defensa para proteger al usuario de lo que son descargas eléctricas, principalmente por motivos como aislamiento. Ejemplo, separar las líneas eléctricas de los circuitos de baja tensión a nivel interno, separar también las líneas eléctricas de las fuentes aisladas y el tema de la potencia de entrada siempre va a ir aislada del chasis o carcasa de cualquier dispositivo eléctrico. Y en cuanto a motivos de seguridad, permite que las corrientes eventualmente de falla peligrosas regresen a la tierra del sistema, también que los disyuntores se abran, que funcionen como un salvaguardias contra incendios y eventualmente también la protección contra daños a equipos eléctricos que estén conectados a estos dispositivos. La principal diferencia física se da en los pines del cable de alimentación de potencia. Clase 1 se define porque va a tener 3 pines, comúnmente conocidos como fase, neutro y tierra. La punta de tierra se conecta internamente al chasis del producto. A esto le llamamos una seguridad de aislamiento básico con una conexión de tierra idónea. Mientras que los productos de clase 2 se diferencian por solamente contar con 2 pines, fase y neutro. Se les llama equipos con doble aislamiento, ya que tienen un aislamiento interno de doble capa, precisamente para circuitos de baja tensión. Por lo tanto, no requieren el pin de conexión a tierra. Dichos conceptos son importantes diferenciar al momento de conectar un instrumento para ejecutar una prueba de seguridad eléctrica, que es lo que vamos a ver
con detalle más adelante. Las pruebas de seguridad eléctrica más comunes, y repasando las que les mencioné mediante simbología, son las pruebas de continuidad tierra, la prueba de resistencia eléctrica que se puede aplicar tanto en corriente alterna como corriente directa, la prueba de resistencia de aislamiento, enlace a tierra y las pruebas de corriente de fuga. Típicamente la conexión es muy similar o idéntica entre cada una de las pruebas. Principalmente diferencia la conexión la prueba de corrientes de fuga, que es lo que vamos a observar. Iniciando con las pruebas de resistencia eléctrica, también conocidas como pruebas HIPOC o pruebas de alto potencial eléctrico, se hacen para verificar y validar que en el instrumento, principalmente a nivel de cableado y aislamiento, no existan daños como raspaduras, agujeros, acumulación de material, humedad. Generalmente estas condiciones hacen que el aislamiento de un producto con el tiempo pueda sufrir daños. Y si es así, cualquier condición de sobretensión por un tiempo determinado puede causar que el aislamiento termine de fallar físicamente y surja una corriente de fuga peligrosa para el usuario. También conocida, según indiqué, como prueba HIPOC, se utiliza para determinar si el aislamiento de un equipo puede soportar una condición de sobretensión, sobrevoltaje, durante un periodo de tiempo sin que ocurra una ruptura dieléctrica, es decir, que no suceda un rompimiento del aislamiento. Es una aplicación, como menciona acá, deliberada de potencial entre la entrada de la red de alimentación del instrumento y cualquier metal expuesto del chasis. La corriente de fuga resultante es la que se mide para determinar si el aislamiento del equipo puede soportar el alto voltaje sin que ocurra dicha ruptura dieléctrica. Esta corriente de fuga son valores muy pequeños, normalmente en el orden de microamperios o miliamperios. Además, la prueba verifica que dicho aislamiento puede soportar y proteger al usuario de cualquier corriente de fuga como resultado de una falla eléctrica. Aquí tenemos una conexión de ejemplo contra un instrumento bajo prueba, en este caso un ventilador eléctrico. Y el equipo que está ejecutando la prueba es un HIPOC o comúnmente llamado instrumento de alto potencial. La conexión es muy simple. Vamos a tener la unión de dos cables en relación al dispositivo bajo prueba. Un cable rojo, que es el de high voltage, el de alto potencial, lo conectamos normalmente a la fase del cable de alimentación del equipo bajo prueba. Y el retorno, que es el cable negro. Dicho cable se conecta a un punto expuesto del chasis. La corriente de fuga siempre estará presente en cada producto hasta cierto valor específico. Dicha corriente se va a convertir en un problema cuando alcanza niveles excesivos. De ahí es cuando ocurre la ruptura dieléctrica, que puede llevar otras causas, como por ejemplo un arco dieléctrico. Y el resultado, según mencioné, se muestra en miliamperios o microamperios. Este tipo de prueba se realiza tanto en equipos de clase 1 como clase 2 y aplica tanto en modo de corriente alterna como corriente continua o directa, según el estándar de seguridad que aplique para el nivel de industria en donde se esté ejecutando la prueba. Normalmente se dice que las pruebas en corriente alterna son más estresantes que las pruebas de corriente directa. Pueden causar mayor daño a los dispositivos bajo prueba. El fabricante normalmente especifica los niveles de voltaje de prueba y todos los ajustes que conlleva la configuración. También los estándares especifican sus propios parámetros de configuración al momento de ejecutar las pruebas.
La mayoría de estos estándares especifican el voltaje de ejecución como el cálculo de multiplicar el voltaje nominal al cual trabaja el instrumento más 1000 voltios y a eso lo multiplicamos por 2. Ejemplo, si tenemos un instrumento que trabaja a 120 voltios alterno, le sumamos 1000 y nos da 1120. Y dicho valor lo multiplicamos por 2. Como mínimo, a ese instrumento le deberíamos aplicar 2200 voltios aproximadamente para la ejecución de la prueba. Hay que tomar en cuenta que cuando se trabaja la resistencia eléctrica o prueba HIPOC en DC, hay que contemplar después de la prueba un tiempo de estabilización de la tensión que fue aplicada, debido a que en la prueba de corriente directa siempre queda una corriente remanente en el chasis del producto y debemos esperar a que esta corriente se descargue. Otros ejemplos de la conexión básica. Aquí se visualiza mejor la conexión del cable de alto voltaje al punto de fase del dispositivo bajo prueba y el retorno a un punto expuesto del chasis. Y aquí visualmente observamos que cuando ocurre una ruptura dieléctrica, la corriente de fuga circula a nivel externo del circuito interno, provocando que pueda llegar al chasis del equipo y que eventualmente haga contacto con una persona. Luego tenemos la prueba de resistencia de aislamiento, muy similar a la prueba de resistencia dieléctrica en AC, básicamente la conexión, y de hecho destaca que siempre se continúa evaluando el mismo tipo de aislamiento. Pero en este caso no se mide en función de la corriente de fuga, sino lo hacemos como un valor cuantificable relacionado a la resistencia. Y se utiliza más comúnmente para unidades que han sido ya sea reparadas, reensambladas o equipos de servicio. Ejemplo, los motores. La medición que se hace en ohmios verifica si el aislamiento puede soportar un nivel alto de tensión sin que ocurra una falla a nivel de aislamiento mediante la medición en ohmios. Normalmente sabemos que el aislamiento anda funcionando bien cuando la medición de la resistencia es en valores altos, del orden de mega o gigaohms. La mayoría de los estándares especifican valores de tensión del orden de 500 a 1000 voltios. La principal diferencia es que el voltaje que se aplica es menor en relación a la prueba de resistencia dieléctrica. Luego tenemos la prueba de continuidad a tierra, que vamos a ver que es similar a la prueba de enlace a tierra en su conexión. En esta prueba de continuidad nos interesa verificar la conexión entre las partes conductoras expuestas del chasis del producto y la conexión a tierra del cable de alimentación. Se utiliza solamente en productos de clase 1. ¿Y por qué solo en productos de clase 1? Porque son dichos productos los que tienen el pin a tierra expuesto, en donde va la conexión física. Aquí lo que se aplica es una señal de corriente continua de muy bajo valor desde el chasis al pin de tierra. Simplemente nos interesa verificar la continuidad entre ese cable de tierra. Normalmente la corriente anda por debajo de 1 amperio. Tenemos la prueba de enlace a tierra. Aquí nos interesa no verificar la continuidad, como si la prueba de continuidad a tierra, sino la integridad de la conexión a tierra entre el metal expuesto y el cable de alimentación. Entonces aquí también hablamos de productos de clase 1 y no hablamos de aplicar una baja corriente, sino lo contrario, aplicamos altos valores de corriente del orden de hasta 40 amperios. Aquí nos interesa determinar si el cable de conexión a tierra es capaz de manejar un flujo de corriente excesivo en caso de que ocurra una falla.
y el aislamiento pueda soportar dichos niveles de corriente. Por ejemplo, a través de diagrama de cómo es la conexión, siempre verificando lo que es el cable de conexión a tierra desde el pin de conexión del cable de poder hasta el punto de unión en el retorno del chasis. Las pruebas de enlace a tierra se consideran comúnmente aplicar antes de la prueba HYPE. Aquí también eventualmente los resultados se muestran en ohmios y el conductor de tierra debe tener una impedancia normalmente alta para manejar diferentes niveles de corriente de falla. En la línea de productos tenemos este conector que facilita las conexiones con respecto a los productos bajo prueba. Si notan, las conexiones que hemos venido repasando son muy similares, siempre van a tener un punto común que es el cable de poder, en donde ya sea se conecta a la fase para la prueba de resistencia eléctrica o el cable de tierra para las pruebas de enlace y continuidad tierra. Este conector es un acoplador que facilita tener una sola conexión para poder ejecutar 4 o 5 pruebas continuas sin tener que variar la conexión respecto al producto bajo prueba, compartiendo un mismo retorno. Por último, tenemos la prueba de corriente de fuga. Aquí diferencia de las otras porque principalmente se realiza en productos de manufactura médica. Aquí lo que se mide es la corriente de fuga que eventualmente puede fluir a través de una persona mientras el producto esté en funcionamiento. Y se utiliza en dispositivos de medición para medir la impedancia del cuerpo humano en diferentes condiciones. Normalmente la prueba se realiza en condiciones de falla única y polaridad invertida a la alimentación de entrada. Y aquí tenemos un estudio de un caso real, que básicamente es un protocolo de pruebas de seguridad eléctrica en equipos de telemedicina. Esta presentación se las vamos a compartir. Ustedes podrán acceder al enlace y visualizar el detalle de este estudio de caso. Enfocándonos en la parte de los instrumentos que son capaces de ejecutar estas pruebas que hemos venido observando a nivel de configuración, parámetros que eventualmente van a manejar, tenemos la marca de Iconix. Es una marca que existe desde el 36, que pasó a llamarse Associated Research en una de sus líneas de producto y es la que nosotros actualmente manejamos a nivel del patrón. Siempre enfocándose en la parte de soluciones de prueba de medición a nivel de cumplimiento en seguridad eléctrica. La empresa ha tenido ciertas innovaciones a través de su historia, principalmente cuando desarrolló, por ejemplo, el primer equipo eléctrico de seguridad multifunción en el 95, cuando introducieron en el 93 la familia de microprocesadores para seguridad eléctrica, más recientemente abriendo un departamento de consultorías para que cualquier usuario final de estos equipos pueda tener un soporte 24/7, no solo a través del distribuidor en nuestro caso, sino a través de la fábrica. En cuanto a los modelos, tenemos una referencia rápida y lo que me interesa que puedan observar acá es que los modelos se diferencian en función de la cantidad de pruebas que pueden ejecutar. Dichas pruebas son las que ya explicamos: AC HYPE, DC, enlace a tierra, continuidad a tierra, resistencia de aislamiento y corrientes de fuga. Todos los instrumentos tienen patentado una característica que se llama Smart FA. Esto quiere decir que los equipos van a monitorear constantemente si ocurre
una corriente de fuga excesiva a través del circuito de tierra, no solo interno en el instrumento, sino con respecto al dispositivo bajo prueba. Si esto ocurre, automáticamente el equipo desactiva la aplicación de alto voltaje en un tiempo de 1 milisegundo aproximadamente. Esta función patentada se puede desactivar al momento de ejecutar las pruebas, pero se recomienda que siempre esté activa por seguridad. En cuanto a tema específico de las familias, tenemos la HiPoP 3800. Básicamente ellos se limitan a las pruebas de resistencia eléctrica en AC y DC, continuidad a tierra y resistencia de aislamiento. ¿Qué parámetros normalmente se configuran en las pruebas? Tiempo de subida, tiempo de bajada, tiempo de estabilización para ejecutar la prueba, los límites máximo de corriente, mínimo de corriente, el valor de límites de resistencia, si la prueba es diferente, por ejemplo, la prueba de continuidad y enlace a tierra. El modelo HIAM, que se centra principalmente en la prueba de enlace a tierra a altos valores de corriente, en el orden de 40 amperios. El HiPoP Ultra, que puede abarcar hasta 5 tipos de prueba, incluyendo la prueba de resistencia de aislamiento. Los modelos Omnia, que son los más completos de la línea, estos pueden abarcar todos los tipos de prueba que hemos conversado, incluyendo las pruebas de corrientes de fuga, además de algunas funciones de uso automatizado que también comparten otros dispositivos y normalmente tienen como máxima capacidad de generación a los 10 kHz, ya sea en AC o en DC. El modelo de Lench, que básicamente se centra en corrientes de fuga, y los modelos HiPoP Max. La diferencia principal con ellos es que tienen mayor capacidad de generación de tensión en el orden de hasta los 20 kV. Importante destacar que todos los modelos que hemos visto de las diferentes familias comparten interfaces de comunicación estándar como IEEE, USB, RS232. También podemos acoplar interfaces adicionales. La garantía ronda entre los 3 a los 5 años. Las calibraciones se pueden hacer localmente a través de nosotros en Costa Rica. También tenemos la representación en Nicaragua. Y aquí mostramos los diferentes escáneres, que básicamente son módulos de expansión que habilitan la capacidad de poder ejecutar más pruebas al mismo tiempo en mayor cantidad de dispositivos bajo prueba, conectándolos a la familia de los equipos Omnia. Un patrón que se utiliza mucho para calibrar este tipo de dispositivos es la estación de seguridad eléctrica 5322A de Fluke. Este es un estándar que se enfoca mayormente en la calibración de los tipos de prueba de seguridad eléctrica bajo diferentes estándares. De ahí podemos hablar de la aplicación de alto potencial para resistencia eléctrica, resistencia de aislamiento, las impedancias, continuidad a tierra, corrientes de fuga. Toda esa gama de equipos puede ser calibrada con este instrumento. Accesorios utilizados para estaciones de trabajo segura, también la tenemos en la línea de productos y como recomendación normalmente se utilizan cajas de aislamiento en donde internamente se instala el dispositivo bajo prueba. También tenemos cableados y accesorios de seguridad como paros de emergencia, rótulos indicadores y se recomienda siempre el equipamiento de seguridad básico, llámese zapatos aislantes, casco y guantes. Como accesorio adicional, comúnmente se recomienda cajas de verificación. Estas cajas de verificación sirven para hacer pruebas de validación o de verificación de los instrumentos de la línea en sus diferentes funciones: continuidad a tierra, enlace a tierra, corrientes de fuga y resistencia de aislamiento. Esta es la caja que se enfoca en verificar solamente la parte de corrientes de fuga.
Algunos accesorios adicionales para seguridad: esteras de aislamiento, torres de señalización, ejemplo, ilumina en rojo cuando la prueba está activa y en verde cuando no se está ejecutando. Botones duales, mediante los cuales se conectan de forma serial al instrumento HIPO y solamente se podrá ejecutar la prueba cuando ambos botones estén presionados. Tenemos algunas imágenes que ejemplifican cómo se trabaja una estación segura. Básicamente vamos a tener un distanciamiento establecido respecto a los otros bancos de trabajo, con su debida estera de aislamiento, rótulo de señalización, botón de paro de emergencia, caja de aislamiento y torre de señalización. Todos estos accesorios se pueden incluir con la venta de un instrumento. Aquí tenemos otro método de prueba en una estación de trabajo. La diferencia acá es que contamos con una malla que aísla completamente al usuario y al banco de prueba respecto al entorno de trabajo general dentro de la empresa. Y en función de los tipos de clientes que pueden utilizar esta clase de instrumentos, que es muy variada, tenemos guías de selección de productos a través de la página de Associated Research. Dentro de esos clientes podemos encontrar todos los tipos de industria: automotriz, dispositivos médicos, manufactura de equipo electrónico, integradores, aviación, cableado. Normalmente en todas las industrias siempre vamos a encontrar un espacio en donde se deben ejecutar o monitorear los instrumentos mediante este tipo de pruebas. También tenemos una guía de selección en función de los estándares, y esto es un ejemplo importante de algunos estándares a nivel de la industria que se enfocan en diferentes aplicaciones. Ejemplo, módulos y paneles fotovoltaicos, luminarias, equipo médico eléctrico enfocado a máquinas, aplicaciones de instrumentos portátiles, equipos para vehículos. En cada sector, en cada campo, vamos a encontrar un estándar establecido que recomienda parámetros específicos para ejecutar las pruebas. Recuerden que esos parámetros también los debe recomendar el producto al cual ustedes deseen ejecutar las diferentes pruebas. Siempre se basan y cumplen con regulaciones como la ISO, la FDA, la ASTM, y en nuestro catálogo, también en la página, se recomiendan dichas normas en función de la selección de equipos. En cuanto a la parte de servicios, según les comenté, manejamos tiempos de entrega de 3-4 semanas. Todos los equipos incluyen un certificado de calibración acreditado bajo la ISO 17025, de 3 a 5 años la garantía. Y aquí tenemos un cuadro general de los costos de calibración, que son los que manejamos nosotros a nivel local. Eventualmente, si un instrumento requiere calibrarse de forma externa directamente en el fabricante, el costo podrá variar en función de la parte de exportación, importación, aduanas y envíos. Y en estos enlaces van a poder encontrar mayor información enfocada en productos, patrones y aplicaciones. Les vamos a hacer llegar la presentación con información adicional para que puedan tener referencias importantes. De momento, si tienen preguntas, estoy atento para poder leer y poder responder. Para cada consulta, ¿cada cuánto es recomendable calibrar esta clase de instrumentos que ejecutan pruebas de seguridad eléctrica? Normalmente, las calibraciones, el intervalo recomendado de calibración lo recomienda directamente el fabricante del producto. A nivel de Associated Research,
ejemplo, se recomienda cada 12 meses, pero va en función de la decisión final del cliente, dependiendo de la criticidad del proceso. ¿Y a qué me refiero con ello? Si un cliente que cuenta con estos equipos es auditado de forma externa de manera anual, cada 12 meses, pues va a ser recomendado que la calibración de esos equipos sea también cada 12 meses o cada 6 meses. Si no son auditados de forma externa y simplemente les interesa validar y comprobar que el equipo mantiene sus especificaciones de desempeño con respecto al tiempo, ese intervalo de recalibración lo pueden ampliar a año y medio, inclusive cada 2 años, haciendo verificaciones intermedias con el uso de las cajas verificadoras que mencioné previamente en la presentación. Por aquí consultan también cuál es la diferencia principal entre la prueba de enlace a tierra y la prueba de continuidad a tierra. La principal diferencia entre ambas y el concepto, el nombre de las pruebas lo define. La prueba de continuidad a tierra simplemente verifica una continuidad aplicando un valor bajo de corriente, 1 amperio o menos, entre el pin de conexión del cable de poder del instrumento a un punto expuesto del chasis. Por eso aplica solo a equipos de clase 1, mientras que la prueba de enlace a tierra verifica la integridad del cable a tierra, todo lo que viene siendo el cable como tal y su aislamiento, aplicando altos valores de corriente de hasta 40 amperios por un periodo establecido de tiempo. Por eso es recomendable que la prueba de continuidad a tierra se ejecute antes que la prueba de resistencia eléctrica, porque no viene el caso aplicar la prueba de resistencia eléctrica si sabemos que el cable de conexión a tierra del dispositivo está en mal estado o no se está desempeñando de forma correcta. Si no hay más preguntas, concluimos con la presentación. Agradecemos el espacio. De igual forma, cualquier duda que puedan tener eventualmente, pueden escribir o responder al correo en donde les va a llegar la información. Agradezco la participación y nos vemos en un próximo evento.